Salmo 92, versos 1 al 3. Juntos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos, engrandecemos tu nombre por tus hechos poderosos, por tus hechos maravillosos, por toda tu bondad y fidelidad. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Por favor, Padre Celestial, te imploramos que ilumines nuestro entendimiento y que a través de este salmo y de esta convocación hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, edifiques, exhortes y consueles nuestras vidas, Señor, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Cristo te lo pedimos dando gracias. Amén. Va a tomar asiento, hermanos. En el salmo anterior vimos un cántico que nos llevaba a considerar lo que implica estar al abrigo de Dios, bajo su comunión, bajo su intimidad, en plena confianza en su amor, en su protección. Ahora, en este Salmo 92 se nos señala particularmente, este es un cántico para ser entonado en especial el día de reposo. Se nos llama a adorar a Dios, se nos llama a dar gracias a Dios por todas sus obras. Hoy debemos reflexionar en este hermoso cántico, cuyo primer versículo nos da el título de nuestra reflexión. Bueno es dar gracias al Señor. Como verán, nuestro título no es muy original. Y la idea no expresa algo novedoso ni muy elaborado, sino algo muy simple, que todos nosotros sabemos, pero tristemente dejamos de lado. Vivimos en un mundo de ingratitud. Hijos que no reconocen el esfuerzo de sus padres por criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y llegan a una edad donde dice, yo soy mayor de edad. Ya yo soy independiente. Ya yo hago lo que a mí me parezca. Y usted tiene que respetar mi forma de pensar, mi parecer. Pero no salen de la casa, ¿cierto? Vemos también esposas y esposos desagradecidos que solo buscan su propio beneficio, sus propios intereses en lugar de los intereses de su cónyuge. Vemos también hermanitos que por una razón u otra terminan yéndose de la iglesia y hablando mal de la iglesia y hablando mal de sus pastores y no consideran el cuidado y el amor que han recibido. Pero ¿qué decir de aquellos que no tienen temor de Dios? ¿Qué decir de aquellos que no consideran el cuidado, el amor de Dios con toda su creación? Aquellos que pagan mal por bien. Esto se ha vuelto tan común que se ha perdido el sentido de gratitud. Amados hermanos, siendo hoy convocados por este salmo a adorar a Dios, consideremos nosotros que en verdad es bueno dar gracias al Señor, al Dios excelso. Comienza el versículo 1 diciendo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El adorador del Dios vivo y verdadero aquí es convocado para hacer lo que es bueno. De ningún modo Dios nos va a convocar a otra cosa. Se nos convoca para alabar, para dar gracias al Dios del pacto, aquel que es muy excelso, muy exaltado, muy alto, que está por encima de todo y de todos, al único que es distinto de toda su creación, al único que sostiene todas las cosas con su gran poder. El que se acerca a Dios en unión al pueblo del pacto para adorarle de manera pública como hacemos el día de hoy,
es convocado a hacer algo bueno, es convocado a hacer algo adecuado, algo muy apropiado para todo creyente. Vamos viendo enseguida que la adoración pública no es un acto de menor importancia y no podemos considerarlo como un acto de menor importancia. Un acto que podemos tomar a nuestro antojo. Es una santa convocación para dar gracias, para exaltar al Dios excelso que merece toda nuestra gratitud. En un mundo impío, la gente ingrata da por sentado muchas cosas, incluso las reclama como derecho fundamental. Pero como afirma Barnes, vida, salud, alimento, vestido, aire, agua, amigos, recuerdos, esperanzas y sobre todo las bendiciones de la redención y la seguridad de que podemos ser felices para siempre, son razones para dar gracias al Dios del pacto. Y hacerlo nos lleva al contentamiento, nos lleva a la paz, nos lleva a la felicidad. Los que estuvieron en la escuela dominical más temprano, ¿se acuerdan que les decía cuánto todo el mundo piensa y dice que la salud es un derecho? Y el gobierno nos las tiene que asegurar. Nos tiene que asegurar ese derecho. Eso es falso. Todos estos son dones de Dios. Es por la pura gracia del Señor. Lo tenemos por la gracia de Dios. Dependemos de Él por completo, pero a veces lo damos por hecho. El apóstol Santiago nos recuerda, Santiago 1:7, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De manera similar, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo, allá en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos es producto de la amable disposición de Dios para con nosotros. El rey David, inspirado por Dios, también declaraba en el Salmo número 8 su admiración por el glorioso nombre de nuestro Dios, por sus maravillosas obras a favor del ser humano, que es pequeño, que es insignificante. Y nos lleva a reflexionar, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Todas estas cosas, mis hermanos, nos indican cuán agradecidos debemos estar con nuestro Dios, que es el Dios Altísimo, a quien debemos alabanza continua. Leamos nuevamente el versículo número 2. Todos, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Un día como hoy debemos reflexionar en todas estas cosas. Debemos reflexionar en el sacrificio de nuestro Salvador, un sacrificio que está de manera permanente delante de la presencia del Dios Altísimo. Así como en el tiempo antiguo había sacrificios en la mañana y en la tarde también para ofrecer al Señor. Y ese sacrificio de Cristo debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. El recuerdo de toda esa misericordia divina sobre el pueblo de Dios, sobre cada uno de nosotros. Esto debe motivar nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias. Esto debe motivar nuestra continua alabanza, cosas que nos preparan para servir al Señor con alegría el resto de la semana. Pero cada día también, la mejor preparación para atender a nuestro llamado diario y enfrentar las pruebas, las luchas, es con una mente agradecida, una mente alegre. En la mañana, al presentarse ante Dios, agradecido porque Dios le ha guardado la vida durante la noche, porque Dios le ha protegido en ese reposo, en esa situación de indefensión, reconociendo como David, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Este nuevo día, hermanos, es un regalo del Altísimo por el cual debemos brindar alabanza continua.
Pero al caer la tarde, es muy adecuado también reconocer y contemplar admirados la fidelidad de Dios. Ir al reposo nocturno meditando en la fidelidad del Señor que nos ha preservado, que nos ha guardado. En la instrucción para cantar este salmo en el día de reposo, el salmista señala que es bueno dar gracias a Dios con todo instrumento musical. Señala 3 tipos de instrumentos aquí utilizados. Versículo número 3 habla del decacordio, un instrumento de 10 cuerdas, el salterio o el arpa, habla del tono sonoro o solemne, de la lira también. Eran los instrumentos que utilizaban entonces para adorar al Señor, la ayuda que utilizaban para llegar a la presencia de Dios en los atrios y adorarle también, para expresar la gratitud al Señor. Sabemos que hoy podemos adorar incluso sin instrumentos y no necesitamos de una ayuda, de una música especial, de un tono especial para que adoremos a Dios o sepamos que Dios está aquí. Hay algunos por ahí faranduleros que dicen vamos a hacer bajar la presencia del Señor o este canto y todas esas cosas raras. No, el Señor prometió, allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, ahí está su presencia. Él está con nosotros, Él lo ha prometido. Así que sabemos que venimos a adorarle. Ahora, si utilizamos instrumentos para cantar, para entonar los cánticos al Señor, no olvidemos el carácter solemne que esto debe tener. Paréntesis, algunos también quieren algo más guapachoso, ¿no? Y dicen, y ustedes no tienen el espíritu, es que ustedes no cantan, no aplauden, ustedes no se mueven, no bailan. Hermanos, si ponemos como cántico aquí un vallenato, nos ponemos a bailar. Y pues esa no es la idea. Estamos solemnemente en la presencia del Dios Santo, adorándolo, exaltándolo. ¿Sí? Cierro ese paréntesis. Somos llamados a ser agradecidos con Dios porque sus obras son nuestro gozo. Lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho son nuestro gozo. Miremos al versículo número 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Consideremos esta declaración y pensemos si cada uno de nosotros, como todo el pueblo antiguo que era convocado en este salmo para la adoración, si hoy también nosotros podemos decir que Dios es nuestro gozo, que sus obras son el motivo de nuestro gozo, son el motivo de nuestra alabanza. No se detalla en concreto a qué obra se refiere el salmista específicamente, pero sea cual sea, si pensamos, por ejemplo, la obra de la creación. En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Y qué pasó el 7º día? Descansó, reposó Dios. Y este salmo es para el día de reposo. Estamos en el día de reposo, donde descansamos de todas nuestras obras también, que son trapos de inmundicia, y confiamos en la obra perfecta de Cristo para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, para librarnos de la condenación. Reposamos en Él, nos gozamos en Él. Si pensamos en las obras de providencia de Dios, a través de las cuales lleva a cabo sus santos propósitos, sus propósitos justos, o si pensamos en la amable interposición del Señor a favor de su pueblo, como cuando sacó a Israel de Egipto, o cuando nos ha librado a nosotros en un momento particular de nuestra vida. Si pensamos aún en la gloriosa redención llevada a cabo por el Hijo de Dios, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el verdadero creyente como el salmista puede experimentar lo mismo y puede decir, me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, así que en las obras de tus manos me gozo. O como también Moisés y el pueblo de Israel se gozaron cuando pasaron el mar. ¿Se acuerdan que comenzaron a entonar el cántico? En Éxodo capítulo 15, a partir del versículo 2 comienza ese cántico donde decía el profeta, Jehová es mi fortaleza y mi cántico.
Dios es mi canción. ¡Qué maravilloso! Sí, yo sé que nos entretenemos con diferentes canciones y toda la cosa, ¿no? Aunque hoy hay cosas que no son ni siquiera música, cosa horrible. Pero qué maravilloso es que un corazón agradecido, un día como hoy, en unión a todo el pueblo de Dios, le diga al Señor, tú eres mi cántico, tú eres mi canción, tú eres mi gozo, has sido mi salvación, esto es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré, el Dios del pacto. Miren que acá se habla de Dios como Jehová, el nombre que habla de ese Dios que permanece para siempre, que ha hecho pacto con su pueblo. Yo sé, mis hermanos, que todos nosotros estamos expuestos a momentos difíciles en diferentes etapas de nuestra vida. Momentos de angustia, momentos de gran tristeza, como los que se nos describieron en los salmos de devastación, ¿se acuerdan? En la sección anterior. O los que vimos en los salmos de persecución, cuando David lo buscaba para matarlo. Pero recordar las constantes misericordias del Señor debe ser parte de ese crecimiento, de esa madurez en nuestra fe, para que le adoremos por lo que Dios es y lo que Dios hace, tanto en privado como en público, encontrando profundo gozo en la obra de las manos de Dios. En segundo lugar, es bueno dar gracias al Señor reconociendo que sus caminos son inescrutables. Esta es una gran verdad que encontramos en toda la Escritura, cosa que el mismo Pablo también declara. Vayamos un momento a Romanos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 33 al 35. Romanos capítulo 11 del verso 33 al 35. Miremos lo que nos dice acá la Escritura. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden ver ustedes la admiración que sentía el apóstol Pablo por esta obra de Dios? Aquí él estaba finalizando esta reflexión acerca de esa salvación de Dios ejecutada en el tiempo a través de su providencia, decía Pablo, sujetando a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El que ha sido hecho parte del pueblo del pacto, el que conoce lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo, el que sabe lo que Dios le ha concedido, puede reflexionar en esta verdad y debe hacerlo. Es bueno dar gracias al Señor, reconociendo que sus caminos son inescrutables, sus obras, sus pensamientos son inescrutables. Vayamos alistando Isaías 55, del 8 al 9. El salmista dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. En toda la Escritura se nos dice las obras de Dios son grandes. Y los propósitos de Dios son inescrutables. Los pensamientos de Dios son inescrutables. Recordemos la declaración del profeta al llamar al pueblo del Señor al arrepentimiento, confiando en esa disposición bondadosa de Dios de perdonar a todo aquel que procede en arrepentimiento y fe. ¿Qué dice Isaías 55, del 8 al 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, digo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos por vuestros caminos, y mis pensamientos más por vuestros pensamientos. ¿Ha reflexionado en esto? ¿Se ha detenido un momento a reflexionar en estas cosas? En lo que Dios es, en lo que Dios hace, en sus poderosas obras. Un día como hoy, al venir a adorar a nuestro Dios como parte de esa iglesia universal, somos llamados precisamente a reflexionar en la grandeza de los propósitos de Dios, de los cuales hemos venido a ser
a ser parte ahora, puesto que somos contados en el número de los redimidos. Somos parte de los verdaderos testigos del Dios vivo, del Dios verdadero. Y todo esto por la gran misericordia con que nos amó en Cristo Jesús. Antes, hermanos, antes de considerar la magnitud de nuestros problemas, yo no puedo minimizar los problemas que usted tiene, pero antes de magnificarlos, debemos considerar la majestad de nuestro Dios, la grandeza de las obras del Señor, quien lleva a cabo sus santos propósitos, y debemos maravillarnos de esa forma de actuar. Dios siempre actúa de manera justa, de manera sabia, de manera santa, de manera perfecta. A esto nos debe llevar la renovación de nuestro entendimiento, como decía Pablo, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que siempre, siempre es agradable, es perfecta. Desafortunadamente no es de todos la fe. Los necios ignoran esto, decía el salmista. Los que actúan como seres carentes de inteligencia, como animales irracionales, ignoran la profundidad de los propósitos de Dios y prefieren ignorarlo. Leamos el versículo 6 de nuestro Salmo. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Isaías también, allá en el capítulo 1, versículo 3, decía que el buey o el asno conoce el lugar donde su Señor lo pone, y allá va. Pero el pueblo de Dios, que se supone que conoce a Dios, no tenía entendimiento. Prefieren ignorarlo. Isaías alude a esa torpeza del pueblo que se había alejado de Dios, torpeza que demuestra simplemente una carencia de racionalidad, como la carencia que tienen los animales. El salmista señala ahora que el hombre necio no tiene entendimiento correcto respecto a Dios, creador y gobernador del universo. ¿Cuánta gente tiene hoy un concepto equivocado de Dios? ¿Cuánta gente piensa de Dios cosas que no son? Traídas totalmente de los cabellos. Y se inventan locuras, herejías. Esta estupidez no es gratuita. Su propio pecado lo lleva a tal condición. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1, del 22 al 23. Romanos 1, del 22 al 23. Nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tremendo, ¿no? Los que cambian la gloria de Dios por cualquier cosa creada son necios, son como animales irracionales. Y es una estupidez considerar que su aparente prosperidad pueda ser señal de felicidad. Leamos aquí enseguida el versículo número 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. No sé si el salmista estaría pensando en el diluvio, pero a mí se me viene a la mente la época del diluvio. En la época del diluvio se multiplicaron como la hierba la cantidad de gente impía. ¿Pero qué pasó? Fueron destruidos. Vino el juicio de Dios, se los llevó a todos. Y solo fue salvo Noé y su familia. Se ejecutó el juicio de Dios. A lo largo de la historia se han multiplicado los malvados, los malos. Pero finalmente llega el juicio de Dios. Desde el Salmo número 1 se nos viene diciendo cuál va a ser el final de los justos y cuál va a ser el final de los pecadores. Y acá el salmista lo recuerda una vez más. Y enseguida se desliga de ese pensamiento que tenía la gente, que bueno,
por el hecho de que la gente simplemente tenga cierta prosperidad económica, cierto bienestar económico, ya eso es seguridad de felicidad, ya eso es seguridad de que están a salvo de todo mal, de todo peligro. No es cierto. No pasó en la época del diluvio, tampoco pasará en nuestra época. Se advierte desde el Salmo 1 y más recientemente en el Salmo 73, ¿se acuerdan? Cuando el salmista decía que tuvo envidia de los pecadores que no tenían problemas, que al contrario, ellos estaban gordos de tanto comer, estaban dichosos y no les pasaba absolutamente nada. En cambio, él sí era azotado todo el día. Pero cuando entra al santuario de Dios, comprende cuál es el fin de toda esta gente. Salmo 73 del 16 al 20. Ahora hay un pero mucho mejor en este salmo, versículo número 8. Mas tú, pero tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Qué maravilloso. Miren el contraste. Él está diciéndole: los necios ignoran estas cosas, ignoran a Dios, desconocen a Dios, pero Dios sigue siendo excelso, sigue siendo altísimo. Mucha gente hoy odia a Dios, aborrece a Dios, y por eso Dios deja de ser Dios, por eso deja de ser rey, deja de ser gobernador. ¿Cuántos nos dicen: ustedes son unos tontos creyendo en un libro? ¿Por eso Dios deja de ser Dios? No. El salmista señala: Dios sigue siendo eternamente muy exaltado, pase lo que pase. Dios mantendrá esta posición muy exaltada, esta posición como el supremo sobre todo. ¿Han escuchado por ahí que Tribunal Supremo? A mí no me gusta ese nombre. El único supremo es Dios. Hasta una marca de arroz creo que se llamaba así. El único supremo, el que está superior por encima de todos, es Dios. ¿Has pensado en esto, mi hermano? Un día como hoy, día de reposo, día del Señor, es propicio considerarlo. Dios es muy exaltado eternamente y para siempre. Aunque muchos se levanten en su necedad, aunque se multipliquen pensando que permanecerán para siempre, ignorando que son como la hierba. se multiplican como la hierba. ¿Pero cuánto dura la hierba? Muy poco, ¿cierto? Ya en el otro salmo se nos decía también. Dios sigue siendo rey, sigue siendo gobernador de todo. Todos los reinos pasarán, pero el reino de Dios permanece para siempre. Mientras que todos sus enemigos serán arrasados por completo. Enfáticamente, mire el versículo 9, lo dice el salmista. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Esta repetición no es una muletilla como la que a veces usamos nosotros. Esta repetición habla del énfasis en esta verdad de Dios. Sus enemigos perecerán, pero Él seguirá siendo muy exaltado. Y en tercer lugar, decimos que es bueno dar gracias al Señor, puesto que es Dios quien planta y sostiene a los justos. Vamos a recordar el Salmo 1. Por favor, ayúdenme leyendo Salmo 1, del verso 1 al verso 3. Salmo 1, versos 1 al 3. Sí. ¿Qué dice? Léanlo todos. En Conway, y el buen camino, y en yo creí que de a sabes. En la de crítica de era era todo no going to be Tengamos presente ese pensamiento y comencemos a considerar del verso 10 en adelante que el salmista toma también esta imagen.
Y va a hablar acerca de esto. El adorador que reconoce las misericordias, la fidelidad del Dios Altísimo de manera continua. El adorador que se une al resto del pueblo en esa adoración pública. Ve un motivo para adorar a Dios, puesto que ha sido incluido en ese pueblo. Y en esa adoración Él es fortalecido también. Fortalecido en esta convicción que Dios le afirmará, que Dios le arraigará en Él, como a esos árboles que están plantados junto a corrientes de agua. Cosa muy diferente de lo que sucederá con los enemigos del Señor. Dios mismo planta, Dios mismo sostiene a los justos. Leamos ahora Salmo 92, versículos 10 al 11. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El salmista, como representante del pueblo del Señor, declara que Dios mismo estaba exaltando su cuerno. Bueno, para nosotros esto es como medio extraño. Para señalar la fortaleza que Dios le daba. La fuerza como la de un toro salvaje. Los gringos ponen, bueno, hay otras traducciones que colocan unicornio, pero cuando nosotros pensamos en unicornio, vemos a los muñequitos esos que han hecho, ¿no? Pero la idea acá es de un animal salvaje fuerte. Entonces está diciendo, Dios es mi fortaleza y Dios es quien me ha hecho fuerte. Qué interesante, hermano. Nosotros, os lo decía, tenemos un tesoro en vasos de barro, ¿sí? Y el Señor le dijo en alguna oportunidad, bástate mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y decía él, entonces cuando soy débil, soy fuerte. A veces decimos, es que soy muy débil. Bueno, pero Dios es fuerte. Y Él es el que nos hace fuertes. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Es Dios el que nos fortalece. Es Dios el que nos capacita para poderle glorificar, para poderle adorar. Un día como hoy somos convocados a adorar al Señor. Y un día como hoy somos edificados por la palabra de Dios, fortalecidos por la palabra de Dios, para el resto de la semana seguir glorificando al Señor en cada una de las cosas que somos llamados a hacer. Cristo, siendo el representante de su pueblo, ha sido exaltado por Dios y le ha sido dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Él es el Todopoderoso que bendice, que protege a su iglesia por toda la eternidad. Y estando ustedes y yo unidos a Cristo por la fe, somos también exaltados con Él. El apóstol Pablo, allá en Efesios 2:6, nos dice que por esa gracia de Dios fuimos salvados y fuimos también sentados juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Somos ungidos en Él. Su Espíritu reposa sobre nosotros, producto de su bendición. A eso nos llama la figura del aceite fresco también, que sabemos ungía a los reyes, a los sacerdotes o a los profetas. Bueno, Cristo fue ungido con el poder del Espíritu de Dios y nosotros también hemos recibido ese Espíritu, esa unción del Santo está sobre nosotros. Y al final veremos la reivindicación de los justos de parte de Dios. Veremos el castigo de todos los perversos que se levantaron contra Dios, que se levantaron contra su pueblo. Dios ha hecho estas cosas, declara el salmista. Dios mismo arraiga y prospera en Él a los suyos. Versículos 12 al 14, miren esta imagen tan preciosa. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Estos árboles
que ellos conocían en su geografía eran de inspiración para profetas y poetas sagrados. Un comentarista nos recuerda: Salomón cubrió todos los muros del lugar santísimo alrededor con palmeras. Les pongo de tarea que busquen la descripción que hace el profeta Ezequiel del templo, del nuevo templo. Y allí también aparecen las palmeras. Así estaban plantadas, por así decirlo, dentro de la misma casa del Señor, y su presencia allí no solo era ornamental, sino apropiada y altamente sugestiva. El mejor emblema, no solo de la paciencia en hacer bien, sino de las recompensas de los justos, una vejez fecunda, floreciente, un final pacífico, una inmortalidad gloriosa. El salmista nos está declarando que los justos florecerán como los árboles exuberantes, majestuosos del bosque. Puede compararse con los objetos más grandiosos y hermosos de la naturaleza. Y estando allí plantados, van a crecer en la presencia de Dios. Enviarán sus ramas allí, producirán sus frutos allí. Así que, padres, hoy aquí, aunque a veces pueda ser duro, aunque a veces pueda ser agotador el trabajo de educar a nuestros hijos en la iglesia, a su tiempo dará fruto. La insistencia para que permanezcan con nosotros en el culto público, aunque a veces lloran, otras veces se duermen, ¿sí? Ellos aprenden a observar las ordenanzas de Dios. A su tiempo esto rendirá fruto, así que no desmayemos. Permítanme otro comentario muy al lugar. Nos dicen que el cuidado, la cultura, los hábitos de templanza, de industria, de moderación y de sobriedad así formados, son favorables a una vida larga y sientan las bases para la utilidad cuando llegue la vejez. Un hombre anciano debe ser útil. Debe sentir que cualquier sabiduría que pueda poseer como resultado de un largo estudio y experiencia le pertenece a Dios y a la verdad. Que una gran razón para perdonarlo es que pueda ser útil. Que el mundo necesita el beneficio de sus consejos y oraciones. Que su vida se prolonga no para su propia comodidad, sino para la virtud y la piedad que se extiendan en el mundo por toda la influencia que pueda ejercer sobre ellas en años avanzados. ¿Cuál es el pensamiento hoy acerca de los viejos? ¿Y cuál es la influencia que hay en la iglesia respecto a los viejos? No, ya los viejos han de salida. Solo les espera la tumba. Y ya no pueden hacer nada. No. Crecerán como la palmera, estarán, cuando dice vigorosos y verdes, se refiere a que tendrán la fortaleza necesaria y la capacidad de ser útiles. Los pequeñitos se van formando. Los más grandes empiezan a ejercer ese llamado. Pero los viejos también. Los viejos también son útiles. Y qué bueno que en la iglesia tengamos ancianos que pueden ser útiles. ¿Qué dice de las mujeres mayores en la Escritura? O las mujeres mayores en la fe. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que enseñar a las que vienen de camino, a las más jóvenes. Pero a veces se descuida esto, ¿no? A veces en la iglesia esto no se considera. Hace parte del llamado, hace parte del servicio. Pero todo esto, ¿para qué es? Para que digan, ay, tan lindo los viejitos que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Ay, qué lindo ese viejito. O para que los viejitos digan, ah, mire la vida que Dios me dio. No, dice el versículo 16, el versículo 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ese es el propósito de esa larga vida. Si Dios nos concede una larga vida, es para su gloria. El sueño de los pensionados
es llegar a una edad que me pueda pensionar, tener dinero suficiente, ¿para qué? Para vivir todo lo que no viví cuando era joven porque no tenía plata para eso. Ahora como si tengo, entonces sí no voy a disfrutar todo. No, mis hermanos, ya no trabajo más. Me voy a dedicar a descansar. ¿Se acuerdan que hubo alguien que pensó así? Y que tenía un granero bien lleno. El Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu vida. Y todo eso que amontonaste, ¿para quién será? ¿Para quién es? Algunos quieren pensionarse simplemente para vivir de la renta. Hermanos, no vivimos para nada de eso, vivimos para la gloria de Dios, para anunciar su rectitud, para anunciar su justicia, ser plantado por Dios, bendecido y prosperado realmente por Él, aún en la vejez, será una prueba de la fidelidad del Señor a sus promesas, de la amable interposición de Dios a favor de su pueblo. Amados hermanos, se nos enseña aquí una vez más, Dios es digno de entera confianza. No hay error en el carácter de Dios. Por lo tanto, tampoco hay error en sus tratos con los seres humanos. Un día como hoy somos animados en las promesas de Dios, fortalecidos en que Él es nuestra roca, para que anunciemos, Él es recto y en Dios no hay injusticia, porque Él es el Dios justo. Es bueno dar gracias a Dios, el Dios exaltado sobre todo y sobre todos, cuyas obras son dignas de admiración y llenan realmente nuestras almas de verdadero gozo y por las cuales debemos alabar a Dios continuamente. Es bueno dar gracias al Señor porque sus caminos son inescrutables, la manera como lleva a cabo sus santos propósitos, guardando a los suyos, castigando a los malos, reinando y gobernando para siempre, son cosas que nos deben llenar de admiración y reverencia, de acción de gracias. Es bueno dar gracias al Señor, quien nos planta, quien nos sostiene de principio a fin, haciendo de nuestra vida realmente una vida fructífera, para anunciar la rectitud, la justicia de Dios. Para esto hemos sido convocados, mis hermanos. Así que demos gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a ti, agradecidos por esta especial misericordia que tú nos concedes, recordándonos el llamado a adorarte, el llamado a darte gracias por todas tus obras, por todos tus beneficios, por todos tus favores, por todas tus misericordias. Ayúdanos, Señor, para que las adversidades, las dificultades no logren opacar el entendimiento, el conocimiento de tus obras maravillosas, para que seamos agradecidos, para que vivamos realmente de manera agradecida para contigo, honrándote por todo lo que tú haces, reconociendo todas tus obras, todos tus hechos poderosos, adorando tu majestad. Padre, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que nos permitas comprender cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia tú nos has concedido. Padre Celestial, sea tu favor aún sobre nosotros, enseñándonos a dar gracias y a alabar tu nombre, y hacer de ti y de tus obras nuestro cántico, nuestro gozo. En Cristo el Señor, oramos y damos muchas gracias. Amén.